aprender a hacer el famoso acolchado a movimiento libre, pero crees que es muy complicado. Entonces, quédate viendo este video y te mostraré cuán sencillo y divertido es hacerlo. Bienvenidos a mi canal Handy and Crafty Cosiendo con Grace. En este canal hago videos de patchwork, quilting, costura creativa y otras cositas más. Si te gusta mi contenido, entonces suscríbete, dale like, dale a la campanita de notificaciones para que sepas cuando publico videos nuevos y de esta manera me apoyarán para yo poder seguir haciendo más contenido. Acolchado a movimiento libre o free motion quilting es la técnica de acolchar el sándwich, que se acuerdan que es la tela tope, la guata y la tela base, con figuras libres, figuras distintas que tú controlas. Que tú controlas y no que la máquina controla. Esta técnica la pueden hacer con sus máquinas domésticas o con sus máquinas rectas industriales. Ya les publiqué un video donde les muestro cómo utilizar su máquina recta industrial para el free motion quilting. Lo tienen aquí arriba. Además del pie o prensatela especial que necesitan de acuerdo al modelo de su máquina, tienen que asegurarse de preparar su sándwich muy bien y cuidar el hilo que usan, porque en el patchwork para hacer el tope utilizamos hilo de algodón común. Pero en el quilting también se puede hacer con hilo de algodón, pero se rompe mucho. Es mejor utilizar un hilo de bordado. Ese hilo es un poco más resistente porque tiene poliéster y se les va a hacer un poco más fácil, menos tedioso. Otra cosa que tienen que cuidar es la tensión del hilo superior y la de la bobina para que no hayan enredos en la parte de abajo del quilting. Bueno, sin más, entremos en materia y vámonos a mi mesa de trabajo. Lo primero que haremos es practicar con lápiz y papel. La idea es dibujar una línea curva sin levantar el lápiz. De esta manera, si se fijan, las curvas no se tocan, sino que sin un orden en particular van llenando los espacios en blancos, así. Debes evitar la superposición de las líneas. Continuamos con nuestro ejercicio. Este tipo de acolchado se llama stippling stitching o acolchado punteado. Es uno de los acolchados de movimiento libres más sencillos y fue el primero que yo aprendí. Materiales. Ahora sí vamos a ver los materiales que utilizaremos. Un par de guantes para quilting, hilo de rayón o bordado a máquina, imperdibles alfileres de gancho, garcilla o arpitas, pie o prensatela para acolchado libre, pega en spray, uso la multiuso de Scotch, mi Supreme Slider, que es una manta deslizante súper práctica, y finalmente su sándwich, que incluye la tela tope, la entretela, guata o fieltro y la tela base. Paso 1. Preparar el sándwich. Para esto ubicaremos primero la tela base, con el lado correcto hacia abajo, luego la entretela y finalmente la tela tope. Pueden usar la pega en spray para fijar las 3 capas del sándwich, pero no lo hagan sobre su manta porque la dañan, ya que se pone toda pegajosa. Fíjense que la tela base es un poco más grande que la entretela y esta a su vez es un poco más grande que la tela tope. Ahora aseguramos doblemente con los imperdibles o alfileres de seguridad en uno de los lados y en el otro lado por aquí. Paso 2. Preparar la máquina de coser. Primero necesitan ajustar el tamaño de la puntada al mínimo posible. En mi caso, puedo reducirlo a 0. Con esto voy a minimizar la acción de los dientes de arrastre.
Colocamos el hilo de rayón o poliéster y enhebramos nuestra máquina. Me gusta este hilo porque mientras hago el acolchado no se rompe tan fácil. Sin embargo, coloquen en la bobina hilo 100% algodón. Yo he descubierto que esta combinación me evita la rotura del hilo como un 90%. Cada vez que empiecen un proyecto nuevo, usen una aguja nueva y coloquen su pie para el acolchado libre bien ajustado. Me gusta utilizar la manta deslizante para que así el sándwich tenga menos fricción sobre la superficie de la mesa y yo tenga más libertad de mover la pieza a cualquier lado que necesite. Paso 3. Comenzamos a acolchar. Con nuestros guantes ya puestos, colocamos el sándwich debajo del prensatela y con cuidado vamos a sacar por arriba el hilo de la bobina. De esta manera. Pueden utilizar un alfiler para ayudarse. Esto evita que se nos enrede el hilo en la parte posterior y luego que nos quede feo en la parte de atrás. Luego les dan unas 3 o 4 puntadas en el mismo lugar para anudar el inicio. Y comenzamos. No lo hagan muy rápido. Traten de controlar la velocidad en el pedal. Quieren empezar con una velocidad media. Recuerden el ejercicio con el lápiz papel que hicimos al principio. Chequen el revés y asegúrense que la tensión esté correcta y que no hay enredos. Hagan curvas estilizadas, sin esquinas rectas. Quieren llenar los espacios libres con curvas desordenadas pero armónicas. Cuando quieran girar el sándwich o hacer una pausa, dejen siempre la aguja abajo y no se olviden de chequear el revés de vez en cuando. Traten de no salirse del borde de su tela tope. Cambien sus manos de posición cuando lo necesiten. En este caso coloqué el hilo de la bobina de diferente color para que lo contrasten con el hilo de arriba y mostrarles que una tensión óptima es cuando el hilo de abajo no se ve arriba y viceversa. Si tienen problemas con la tensión, lo que tienen que hacer es experimentar un poco y apretarlo o aflojarlo según sea el caso. Al terminar, hagan de nuevo varias puntadas en el mismo lugar, para así anudar el final y sacamos la pieza. Revisamos de nuevo el revés. Aquí me quedaron algunos nuditos. Fíjense. Pero en línea general quedó bien. Bueno, este es solo un abreboca de esta hermosa técnica. Hay muchísimas variantes de esta técnica, algunas más fáciles, otras más complejas. Escríbanme abajo en los comentarios si les gustaría adentrarse un poco más en ella. Mi consejo fundamental, practiquen con una telita cualquiera. Hagan su sándwich, no practiquen con sus proyectos ya terminados. Practiquen con una muestra, que no importa si la dañan. Porque uno necesita agarrarle el tumbao. No, hablando en serio. Necesitan sincronizar cerebro con manos y pie para la velocidad. Es muy importante que practiquen. No se frustren si al comienzo no les queda tan bien. Eso es normal, a todos nos ha pasado. Ay, si les mostrara el primero mío. Sé que si es primera vez,
vas a tener dificultades con la tensión, con problemitas con el hilo. Cualquier cosa, escríbanme abajo. Saben que siempre contesto los mensajes. Pónganme, Grace, ya no puedo, Grace, y yo voy a intentar sobre la marcha ayudarlas. Toma algún tiempo dominar la técnica, pero una vez que ya le agarraste el truco, mira, no va a haber quien te pare. Les dejo abajo en la cajita de descripciones donde pueden encontrar los prensatelas para el quilting a movimiento libre. Asegúrense que compran los adecuados para el modelo de sus máquinas. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video de Handy and Crafty Cosiendo con Grace. ¡Chao!